Nos hemos preparado con alegría, con gozo, con mucho trabajo durante toda esta noche de día anterior. Nos hemos preparado para vivir juntos la alegría de este día, de la paz en la vida. Tengamos paciencia para el inicio del día de hoy, porque estamos ultimando algunos detalles de nuestro hacer para la celebración. Mientras tanto, disfrutemos de la música, bien sea la música que está puesta de nuestros hijos o de nuestros coros, que ya están bien preparados, que pueden ir amenizando con algunos lucecitos, mientras propiamente damos inicio a la celebración de esta mañana. Gracias. Columnas centrales deben estar libres porque las vamos a usar para salen a los niños y a los pequeños. Las primeras bajas que han marcado las centrales deben estar libres. Gracias. Sabes que yo espero que tú subas la Feliz bendecido día. Qué bendición es descubrir que Dios nos ha regalado para la vida. Permitirnos compartir este evento con familia. La parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, los habitantes de la comunidad, todos los empresarios parroquiales del centro número 8 y el niño de la Ciudad de Misericordia preparan la más grande entrega a su parroquia de la novena de teniendo como motor que se molestan en amor, la pasión y la sangre. Hoy oraremos por los presos y enfermos ancianos y todo lo que es belleza para que el Señor te la Eucaristía de hoy fue la recibida por el Padre Carlos.
hoy son las siguientes: por la salud de Pedro Medina, Silvia Sur, Alejandro Sur, Evangelín Ferrer Cabales, Ana José Valbuena, Benny Romero, Carmen Bracho de Pérez, Miguelita Cardoso de Molino, Dorita de Isearte, Giuseppe Urdaneta Escalona, Exorlana Dupuy, Nora Dupuy. Peticiones a San Ezequiel Moreno por la salud de Adelina Di Norio Serrano, José Luis Pérez Rincón, Rosalina Flores, Denis Quiñones, Gisela Rivera Urdaneta, Samuel Cumbáez, Rosalina Carrera, Carmen Colina, Miguel Pérez, Maya Cristiano, Bernie Machado, por peticiones de nuestra patrona. Petición al Santísimo Sacramento. Petición a todos los profesionales por la salud de Ana Rosa Vázquez Pérez. Petición a Nuestra Señora de la Consolación para que nos guíe y acompañe en todas las actividades de disciplina de nuestra parroquia. Acción de gracias por el cumpleaños de Auxiliadora Sarmiento. Se encuentra Auxiliadora Sarmiento. Buenos días, estoy Auxiliadora Sarmiento. Gracias. Santiago Cabrera, también se encuentra. Acción de gracias por el aniversario de boda de Larry y Mercedes. Se encuentra Larry Mercedes. Por el eterno descanso de Valeria García González, Esteban González y Julio González. Queridos hermanos, hoy, el 3 de diciembre, en la tercera semana del tramo final del tiempo de Adviento, continuamos nuestra preparación hacia ese gran acontecimiento de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. El personaje del pesebre a contemplar el día de hoy son los regalos. Estos, a su vez, son flores de amor, presentes que le damos a la persona como una muestra de nuestro afecto. Dios nos invita a contemplar los regalos del pesebre, no solo desde el punto de vista material, sino también espiritual. Abramos nuestro corazón y hoy, día de ese regalo que queremos darle a todos nuestros amigos que amamos, y pongamos nuestro corazón para recibir ese nacimiento de Jesús. Disfrutemos de esta celebración eucarística con mucha alegría, preparando nuestro corazón para la llegada del Niño Jesús. En la sesión, mi sesión de la sesión.
gloria a la Eucaristía. Vamos a orar. Día 23 de diciembre, octava Eucaristía de nuestra novena de Aguinaldo. Con alegría nos disponemos entonces a celebrar este momento. Irán llegando, me imagino, poco a poco más tarde los niños por la hora. Así debe ser. Pero los papás, la familia, sí madrugamos en esta misa convencida a Dios en el amanecer, para que así como llegamos de noche y nos vamos de día, Dios ilumine también la vida de cada uno de nosotros, a pesar de que muchas veces venimos de noche. Miren, tenemos una actividad programada para hoy, que es, ¿qué tenían que traer hoy? Un regalo. Un regalo, ¿verdad? No sabemos para quién, pero un regalo. Todos tenemos siempre algo que regalar. Aquí tenemos el regalo de muchos niños, bastantes niños, gracias al aporte, al ayuno, a la ayuda, al apoyo, trabajo de muchas personas, y vamos a llevarle alegría a los niños de alguna forma. Cada uno busquemos la manera de alegrar la vida y llenar de amor el corazón de los niños. Ya repartieron un papelito a cada uno, ¿sí o no? Levanten la mano. Los que trajeron el regalito, por segunda dinámica. Los que no trajeron papelito tendrán que inventarse a quién y qué dar. Algunos no trajeron
El regalito porque no sabían. Algunos porque están viniendo a acompañarnos hoy por primera vez, tampoco sabían la dinámica. Y otros, sabiendo la dinámica, se les olvidó que anoche se les fue el sueño, ¿verdad? Y no prepararon el regalito. Pero estoy convencido de que todos tenemos algo bonito que dar a otra persona. Una palabra, un abrazo, una frase bonita, propia de la vida. Eso también es una forma de regalar, aunque no esté dentro de la dinámica que vamos a realizar. Ponemos como intención en esta Eucaristía que ya nos ha dicho la monitora, oramos de manera especial por lo que llamamos hoy día en la sociedad los más vulnerables, que no son solo los niños, también los ancianos, también personas de edad productiva, pero que necesitan también orientación, acompañamiento, una mano amiga en cualquier momento de la vida. Los ancianos también son personas vulnerables, los que no tienen hogar, los que hacen vida en la calle tantas horas de cada día. Todo esto conforma ese grupo de personas más vulnerables de la sociedad. Y pedimos a Dios que a los niños, a los más necesitados, a los ancianos, Dios también los acompañe en esta sociedad y todos la conformemos en fraternidad. No puedo comenzar la Eucaristía si no me dan mi número blanco, porque yo soy una escalera. ¿Quién tiene el número siguiente? Marucha, el número, me lo trae por favor. Mi número. A ver, ¿qué número me toca? Como vemos caras de visita en esta novena, nos alegra, nos contenta, ¿verdad? Yo le voy a invitar a la asamblea que ha estado cumpliendo la novena a recibir con un fuerte aplauso a las personas nuevas que están hoy compartiendo con nosotros. Acá nos acompaña el secretario de la Gobernación del Estado Zulia y demás autoridades. Bienvenido, muchas gracias. Y a mí me tocó el número 131. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En la presencia del Señor que nos ama, con el canto, pidamos perdón a Dios y limpiemos el corazón para que nuestra oración llegue limpia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
nuestra vida entera. Las intenciones que hoy debemos presentar. Y te pedimos que cada uno de nosotros trabajemos arduamente como discípulos tuyos en ayudar, acompañar y tender nuestra mano a aquellas personas más vulnerables de nuestra sociedad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento en el momento de escuchar las Sagradas Escrituras. Sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de creer en Dios y la manera de hacerlo en realidad en nuestras acciones. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Abramos nuestra mente y corazón y pongámonos expectantes para acoger la palabra de Dios. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al horno refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, y a grande término. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, el Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sentido, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos? El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Hermanos, nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con él. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner por nombre Zacarías, como su padre. La madre se opuso y le dijo: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo querrían que se llamara su niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. Se comentaba además este suceso de manera especial. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, los jóvenes que están apoyando en la dinámica, donde están Mona y el equipo, porque necesitamos el combo. Primero vamos a llamar aquí a los Reyes Magos. ¿Dónde están los Reyes Magos? Ayer hablamos bastante de los Reyes Magos. Los Reyes Magos presentaron al niño Dios, ¿verdad? Presentaron 3 elementos, que eran oro, ¿qué más? Incienso y mirra. Y decíamos también, tenemos que resumirlo rapidito, eran 3 elementos importantes de adoración, regalos para los que ellos reconocieron en aquella guía, la estrella, que los llevó hasta Belén. Le dieron oro por ser un signo muy valioso ya desde aquel tiempo. Y también le dieron incienso, que es la manera de expresar la alabanza y el conocimiento de Dios. Adoraron a Dios en ese niño que encontraron en Belén y que reconocían como verdadero Salvador, como verdadero Mesías. Y le dieron mirra, que era ese producto con el que se hacían las cosas más importantes, como los grandes perfumes, ¿verdad? Hoy día la gente busca perfumes, como la canción aquella vieja, esta no lo saben los muchachos. Pero los mayores sí, ¿no? La canción aquella. Son tus perfumes de mujer, ¿no? Sí, sí lo recuerdan, Milagro. ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? No. Son tus perfumes de mujer.
Entonces, en aquella época, la mirra era para eso, para dar perfume, alegría en muchos momentos. Y por eso los Reyes Magos hacen esa ofrenda. Y decíamos que lo importante era que ellos, buscando la verdad, la encontraron en el niño, aquel que nació en Belén. Nosotros estamos en el 23 de diciembre, mañana es Navidad, y mirando aquella imagen de allá arriba, está María mirando la cuna, porque ya viene el parto de María y el parto también de aquí de la Consolación, ¿verdad? Aquí vamos a parir todos, ¿verdad? María dará a luz al Hijo de Dios, ya lo dio, estamos recordando, rememorando como un cumpleaños, ¿verdad? El cumpleaños de Dios hecho hombre en la tierra a través del vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Y nosotros tendremos que parir todo lo bueno que llevamos adentro en esta Navidad. Por esto estamos caminando con ella, con María, recorriendo nuestros sectores, matricona, bonita, hermosa, recordándonos ese misterio precioso de toda madre. Vamos a darle un aplauso a las madres. A ver, Roberto, ayúdame. Una madre, ¿cómo escucha el corazón del niño? ¿Cómo hace el corazón del niño allá adentro? Por acá veo caramelos. Ustedes saben que eso yo no sé cómo hacer. A ver, vamos a ver si invitamos y recordamos cómo está haciendo ese corazón de niño ahí en el vientre de María. Dale alrededor, a ver si lo hacemos con la boca, todos, cómo hace el corazón del niño del vientre de la madre. A ver, ¿no se oye? Duro. Así estamos hoy en el 23 de diciembre, así estamos escuchando el del niño Dios en el vientre de María. Vamos a dar un aplauso a María. Y nada, no podemos entretenernos en más. Ahora vamos a dejar que nosotros podamos compartir la alegría de un regalo, porque el regalo más bello de la Navidad cristiana y católica será este niño que va a nacer, que vamos a recordar su nacimiento el día de mañana. Vamos a experimentar que ese regalo vaya repartiendo ustedes a cada uno. Mientras yo hablo un poquito de San Nicolás, porque hemos esperado tener a San Nicolás, nos ha costado un mundo para alegrar la vida de los niños al final, ¿verdad? Pero, muy bien. El número rosado que van a recibir las personas que recibieron papelito blanco, solo ellas, las que recibieron su papel blanco, van a recibir un papelito rosado con un número y ustedes le van a dar su regalo a la persona que tiene el número rosado, ¿verdad? A esa persona le van a dar el regalo. Usted agarra el papelito rosado y ahí esa es la persona a la que le va a dar su regalo. Yo ya sé a quién se lo voy a dar. Yo la llamo. Ajá. Mientras reparten el número acá, los niños al final vamos a tener los regalitos para los niños. Y durante la mañana estaremos repartiendo los regalitos que hemos preparado para los niños. Y vamos a recordar brevemente quién trae
esa tradición de San Nicolás, de Santa Claus, ¿verdad? Resulta que había un obispo, si mal no recuerdo, porque tantas mañanas madrugando, ¿verdad? Pero de Turquía, por la zona de Turquía, hubo una vez un joven que luego creció, por supuesto, se murieron sus padres murieron, y a raíz de la muerte de sus padres, él decidió entregar todos sus bienes, toda la herencia que sus padres le dieron, decidió usarla y entregarla en favor de los más pobres. Luego se hizo sacerdote, luego se hicieron obispo, ¿verdad? Y él instauró siempre un gesto de amor hacia los más vulnerables, especialmente a los niños. Y entonces se organizaba para llevar a los niños alegría, fiesta, regalos, de alguna forma, para que los niños vivieran con alegría, siempre encontrando a Dios en todos esos detalles. Este hombre se llamó Nicolás de Bari. En muchas iglesias, nosotros que somos un templo agustiniano, ¿verdad? Mucha gente confunde la imagen de San Nicolás de Bari con la imagen de San Agustín, que está allá arriba, ¿verdad? Pero ambos tienen sus características. Fundamentalmente, Nicolás de Bari es el obispo que atiende a los más vulnerables de la sociedad. Y entonces, en el correr del tiempo, la zona, muchos países, por ejemplo, como Estados Unidos, trasladó esa imagen y, digamos, la descristianizó un poco y creó entonces la imagen de Papá Noel. Así fue como nace todo esto. Entonces, en medio de todo, la figura de San Nicolás de Tolentino no es que no sea una figura cristiana católica, porque precisamente en el siglo III, en el 345, poco después nació San Agustín. ¿Cuándo nació San Agustín? El 13 de noviembre de 354. El 13 de noviembre del año 354 nació San Agustín, murió Nicolás de Bari hacia el año 345. Y desde entonces la Iglesia tomó esa fecha en Navidad para hablar de San Nicolás. Y por eso la figura cristiana y católica de San Nicolás tiene su origen ahí. Vamos a invitar hoy que este San Nicolás también alegre un ratito la vida de los niños. Muy bien. Ya todos tenemos el papel. No. ¿Qué pasa? Gasolina. Está en casa la gasolina. Vamos a tener que cantar también la gasolina para nosotros. Muy bien. A ver, vamos a empezar con lo que ya tienen el papel. ¿Cómo nos movemos? Aquí que moverse porque se le pliegue. Nadie se duerma. De pie nadie se duerme. Y cada quien a buscar su persona. Yo tengo la facilidad del micrófono y voy a decir, yo le doy al número 124, tiene que traer el papel blanco. El 124 que contiene ¿quién tiene el 124? Botó el papel, ¿ok? Sí. Ronald. ¿Quién tiene el 124 blanco?
A ver, usted no tiene. Levante la mano y muestren su número, el número que tiene cruzado. No. Ahorita ustedes miren su papel cruzado. Y a esa persona es la que le van a dar su regalo. Miren su papel rosado. A ese número le van a dar su regalo. ¿Qué pasa? A ver, vos, ahora, esto es misa de gallo. Vamos a hacer el dinero. A ver, 524, 124. ¿Quién recibió el 124 a la puerta? ¿Quién? El 88, que es aquí la señora, 88. ¿Quién tiene el 88? Todos los días anteriores. Así fue todos los días anteriores. Hoy. Pero tú no Se me tienes está regalando la mano. Bueno, sí, nadie tiene el 124. 123. 124. ¿Usted? El 143 viene por aquí. Ustedes por lo menos van al mismo. No me dejen observar. Muy bien, el 65, aquí es el número 6, el 6. Ahí ya tiene el número 8, el 18. Y aquí tiene el número 1. ¿Quién tiene el número 1? 116. 42, que es la señora. 58. Para no caminar más, ya hay que conseguirlo. Está buscando el 15. Aquí está el número del 15. Yo ni veo que te lo ver si vamos a la U. 56. Está buscando el 6. El 55 está cogiendo aquí. 116.
El número 86, el 107 le da una 139 otra 116. Y eso ya no, tengo 17 ya. el 76 tiene que pegar aquí 76. El número 7 tiene el 7. 116. El número 39 tiene el 39. Cuando el número 39 47 76. Aquí está el número 31 y aquí está el 74. A ver, 33, la edad de Cristo. No, él lo sabe. Él lo sabe. Él no. A la persona que tiene el 114, el 59, 41, el 93, el 114, Una broma grande. El 132.
45 años que estamos en el 45. Lo tienes asignado. ¿Quién le da al número 45? 45. Ajá, vamos a dejarnos y luego nos presentamos. Cada quien va buscando el número al que le van a dar. El número al que le van a dar es la hojita rosada. La hojita rosada. ¿Dónde está la niña? Hay una niña que tiene el número 45 rosado. Por tanto, alguien le da a la niña con el número 43. ¿Quién tiene, por ejemplo, en la mano el número 45 blanco? ¿Quién tiene el número 45 blanco? Nadie. ¿Quién tiene el número 45 blanco? Usted le da regalito a la niña. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? ¿Quién tiene el papelito blanco número 1? Nadie. Usted lo tiene. Tiene ahí. El número 14 blanco. ¿Quién lo tiene? 14 blanco. Habéis venido a un mes. Se lo da al niño. ¿Quién tiene el papelito rosado número 90? Vale. Número 90. Ahora lo continuamos dentro del momento de final cuando hagamos la actividad de los niños. Muy bien. Vamos a continuar el momento de la Eucaristía. Esto es una dinámica de intercambio de regalo, ¿verdad? Pero lógicamente somos muchos y tal vez no nos ha funcionado como es, ¿verdad? Porque no estamos claros con el papelito que cada uno recibió. Vamos entonces, sin embargo, a vivir la alegría de lo que estamos haciendo, que es lo que decíamos hace un tiempo. Los regalos que Dios nos da, también nosotros tenemos regalos importantes que dar en nuestra vida. A la familia, a los hijos, a los esposos, a las esposas, todos tenemos algo bonito que dar, ¿verdad? A los demás. Por eso Dios nos llena de las bendiciones para que nosotros seamos, ustedes lo dicen muy bonito, ¿verdad? Para que nosotros demos bendición a los demás. Bendecidos por el Señor para dar bendición. Eso significa el regalo. Lo más bonito de esta Eucaristía será el momento de la paz, en que todos podemos estar a nuestro lado, el saludo y el abrazo de la paz. Vamos a cantar antes de, vamos a presentar la ofrenda que el grupo de hoy ha preparado para esta Eucaristía. No olvidemos que
la celebración de nuestra misa de aguinaldo festiva, emocionados ya porque estamos dando carreras para la llegada del niño Dios. Traemos las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, estos dones, oro, incienso y mirras. Te ofrecemos, Señor, estos juguetes. Te ofrecemos, Señor, esta canastilla de ropa. Te ofrecemos, Señor, estos alimentos. Tenemos ropita para niños acá. Nos presentan esta ofrenda también del mercado que sumaremos a nuestra obra social que realizamos mensualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. De esta manera también a ustedes como servidores públicos, la inscripción por los servidores públicos que tuvimos ayer, ¿verdad? Y oramos por ese servicio de muchas formas que ustedes realizan a nuestra Dios. Te ofrecemos, Señor, esta caja de intenciones. Te ofrecemos, Señor, esta estrella que representa al sector número 8. Muy bien, pues recibimos con alegría esta estrella roja, marca el décima aniversario de la novela y esta la colgada dentro de un rastro donde tenemos la celebración, como lo están todas las estrellas de cada día que hemos ido presentando. Vamos con alegría a presentarle a Dios nuestro corazón mientras preparamos el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Verdad? Thank you.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestra de salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por llenar nuestra vida de alegría. Gracias por hacernos sentir el pálpito del corazón de tu Hijo en las entrañas de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias por regalarnos esta mañana, esta novena de aguinaldo que nos ha ido purificando para revivir en nosotros la presencia del Dios vivo. Por eso, Señor, con alegría y acompañados por muchos niños, queremos alabarte y bendecirte con los ángeles del cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado por el Padre, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar esta mañana en tu presencia celebrando la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuara, y todos los que en ella cuidan de tu
pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y públicos. En este momento les invito a orar por aquellos familiares y amigos que han muerto. Acepta también, Padre bueno, esta oración que le presentamos por todas aquellas personas que amamos y que aún viven con nosotros. Oramos ahora por nuestros seres queridos que viven. Y ten misericordia de todos nosotros, y haz con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, San Agustín, San Nicolás de Bari, y con todos los santos, podamos también nosotros reunirnos un día en el cielo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, este momento nos prepara de manera especial para recibir a Jesús en el Eucaristía, porque une primero nuestros corazones como una sola familia. Les invito a extender la mano de las personas que tenemos a nuestro lado para orar juntos con esa oración que Jesús nos enseña. A una voz, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi Padre tengo, mi Padre tengo. No mires en esta mañana nuestros pecados, sino la fe que nos reúne siempre en torno a tu altar, y conforme a tu palabra en la que siempre confiamos, concédele a tu iglesia, a cada uno de nuestros hogares, a esta comunidad de fe aquí reunida, a Venezuela, la paz, la salud, el progreso y la fraternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como hermanos, con alegría, intercambien un signo de paz. Thank you.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de estar en mi casa. Queridos hermanos, ha llegado el momento de recibir a Jesús sacramental. Invito a todas aquellas personas que no lo pueden recibir sacramentalmente, que me acompañen con la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No pudiendo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Iglesia. Amén.
Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que nos han permitido celebrar en esta mañana. Te pedimos que los dones de tu cuerpo y de tu sangre que hemos recibido nos lleven a encontrarnos con los más vulnerables de nuestra sociedad para, en tu nombre, tender la mano a quienes más nos necesitan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos llegando a esta parte final de nuestra Eucaristía. Primero, recuerden que este nacimiento será rifado al cierre de nuestra novena, el día de mañana, entre las personas que han participado en ella. Ya nos trajeron nuestra estrella, vamos a transferir la imagen de la Virgen de la Esperanza, que la tuvo ayer el grupo de encargado de la Eucaristía, y la transferimos hoy. ¿Quién la tiene? Anita, trae la imagen. ¿Y quién la recibe? ¿Quién? Acércate. Muy bien. Anita, ¿cómo te fue ayer en tu sector, en tu edificio, con la imagen de la Virgen embarazada, Virgen de la Esperanza? Maravillosamente bien, primero porque no me quise quedar con ella solamente en el hogar mío, sino que visitó el edificio, acercamos a mi familia, que llegó pidiendo posada y ante una alegría, se hizo el rosario, gracias. Qué bueno. Muy bien, y esa es la idea, ¿verdad? Nunca sentirnos solos. Siempre tenemos la bendición de Dios y la compañía de María, nuestra Madre, y la veneramos vestida de la consolación, ¿verdad? Y hoy como Virgen de la Esperanza. ¿Quién la recibe? Muy bien, Aide, se la transfieren ustedes, y la señora Aide la llevará a su sector. Perdón, Aide, ¿qué número es el sector? El sector número 8.
será acompañado y bendecido hoy de manera especial por nuestra Madre querida, Virgen de la Esperanza. Muy bien, damos un aplauso a esta iglesia, y este aplauso que acompaña la atracción y la presencia de María en esta familia del sector número 8 de nuestra parroquia. Hoy el regalito de todos los días ya Dios nos dio. El regalo más bonito, el más grande, es encontrarnos en la Eucaristía. Lo más hermoso es ver este río de gente con el corazón preparado recibiendo la comunión. La comunión es el regalo más hermoso que Dios nos da. Hay una canción muy bonita por ahí que se canta también, la canta la labora, la enamorada. Pero así vivimos nosotros los cristianos, los católicos, enamorados. Alcen la mano los que han estado enamorados alguna vez. Ay, ahora le da miedo al secretario, le da miedo levantar la mano. Todos enamorados de Dios por encima de todas las cosas, enamorados de la naturaleza, de la belleza, del mundo, de la creación, enamorados de Venezuela, enamorados de nuestra tierra, ¿sí o no? Un aplauso al amor de Dios. No, lo digo para ver si nos dice eso que grita él. ¿Cómo es? ¿Viva quién? ¡Que viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¿Los demás? ¡Que viva Venezuela! Pero me tomo que en el calor es verdad, porque en el día de la fiesta de la Virgen de Jesucristo que casi se cae el cristiano. ¿Cómo es eso? Decimos viva Venezuela, ¿no es como eso? ¡Que viva Venezuela! La bendimos con las mujeres más bellas del mundo, ¿sí o no? Aunque no les dé la y además la bendimos a Venezuela con los espacios naturales más hermosos que encontramos de cualquier país. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, por la vida, por los niños, y a pesar de las dificultades que todos vivimos, ¿verdad? A pesar de eso, nunca dejemos de agradecer a Dios lo que nos da, empezando por la propia existencia. Quiero llamar, antes de dar la bendición final, a los que están de cumpleaños, a María Auxiliadora Sarmiento, a Santiago Cabrera, aniversario de boda de Dani y Yasmeni, si están, acérquense aquí. María Auxiliadora Sarmiento, Santiago Cabrera, y muy especialmente quiero llamar, perdona, siempre uno del corazoncito tiene poquito, ¿no? Ajá, quiero llamar a Milagros, ¿cómo se ve el nombre y el apellido? ¿Cómo es Milagrito? Jiménez, Milagrito Jiménez, cantante también del coro y participante de nuestra parroquia de muchas maneras. Milagrito, muy bien. Ella es Milagrito, está de cumpleaños hoy. Bueno, vamos a cantar bonito ese cumpleaños a María Auxiliadora y a Milagro.
nuestra alegría porque esa es la preparación de la Navidad, aunque tal vez nuestro signo de regalo no funcionó muy bien por mil detalles, no importa. Nos llevamos la alegría, el regalo de Dios en esta mañana y lo que nos sigue dando durante cada día de nuestra vida. Nos ponemos de pie para recibir la bendición y vamos a vivir fuera de la misa la entrega de los regalos a los niños por sectores, ¿verdad? Los iremos llamando. Doy la bendición y voy dentro a recibir a Santa Claus, que vienen a amenizar y acompañar un rato a los niños, que es a los que más ilusión les hace, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Menos mal que hoy lo recordaron la foto antes de que se muevan. Todos llenamos el centro mirando para acá y nos vamos a hacer la foto de nuestra octava misa de año. Muy bien. Aquí estamos a la luna vacía todavía del niño Dios. Mostramos 8 dedos con la mano arriba, 8 dedos con la mano arriba, señala nuestra octava misa de aguinaldo. Vamos a